Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Esto es Mi Mundo PKU y yo soy Ana Pena. Bueno, em, empiezo esto después de haber eliminado pues el canal de YouTube de Mi Mundo PKU. No sé si he subido más por aquí, por Mi Mundo PKU, yo creo que sí, pero bueno. Eh, os voy a enviar unos audios que forman parte de de la convivencia PKU y OTM que hemos tenido en septiembre, bueno, a finales de septiembre en Nigrán, en Pontevedra. Y son unas charlas para que podáis conocer la historia de cómo surgieron las enfermedades raras, porque hay muchísimas. Entre todas ellas, pues, está la mía, que es la fenilcetonuria, la PKU. Y también hay otros trastornos metabólicos que se fueron pues añadiendo a lo largo del tiempo, y que en las charlas pues se han comentado cómo ha surgido durante durante la historia del mundo, bueno, del mundo, yo qué sé, pues cómo fueron surgiendo las enfermedades raras. Es un repaso a la historia desde que se descubrió pues la PKU, desde que se descubrió alguna otra enfermedad rara, y en estas charlas pues se van a hablar. Esta charla que voy a poner ahora son de 19 minutos más o menos, y la charla lo da un doctor que por su nombre pues es bastante peculiar, porque se llama Cristóbal Colón, y bueno, es peculiar, claro, pero la charla ha sido muy amena, y, y él nos hablará de cómo fueron surgiendo las enfermedades raras desde el principio hasta ahora, y cómo han transcurrido también las investigaciones sobre las enfermedades raras. Bueno, que digo raras, pero a ver, hay algunas que son más conocidas que otras, sobre todo la fenilcetonuria, que es aún más conocida que otras enfermedades. Entonces, pues os dejo con la charla del doctor Cristóbal Colón, y bueno, y también deciros que hay novedades, pero lo de las novedades ya os lo contaré en otro momento, porque es una ilusión que tenemos todos, sobre todo nosotros los PKU, que bueno, ya os lo comentaré más tarde, o sea, más tarde en otro momento, no en este programa que voy a hacer, que es el de las charlas que hemos tenido ahí en septiembre en la convivencia PKU y OTM en Nigrán. Así que os dejo con la charla de Cristóbal Colón. Bueno, es peculiar, pero es lo que hay.
os dejo con todos ustedes el doctor Cristóbal Colón. Un aplauso. ...432 niños... y aquí en todas las gráficas que voy a poner va a ir siempre esta proporción. Las letras más grandes significan más casos y las letras más pequeñas menos casos. Mientras que por el mundo adelante todo el mundo cribaba exclusivamente fenilcetonuria por el test de Guthrie, aquí ya empezamos en el año 78, gracias a la cromatografía en papel que desarrolló José María Fraga con José Ramón Alonso, más Maya en Barcelona, ya nació como un cribado ampliado. O sea, no solo se detectaba fenilcetonuria, sino que también se detectaba la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, MSUD, que pone ahí, eso es el acrónimo, como sabéis, en inglés, Maple Syrup Urine Disease, la galactosemia, que también es una enfermedad bastante grave, o las acidemias metilmalónicas, y otras menos frecuentes como pues, la alcaptonuria o, en aquel momento, la tirosinemia. Me gustaría hacer una puntualización ahí. Ese año se erradicó la viruela. Se erradicó la viruela, ahora está muy de moda los antivacunas, pero aquí en solo 8 años, empezaron en el año 70, y gracias a la implicación de estos 3 señores, que eran los directores del CDC durante el tiempo que duró toda esta campaña, que son Donald Miller, William Fige y Michael Lane, pues en solo 8 años se erradicó del mundo la viruela. Y hoy estamos con repuntes de sarampión. Pero bueno, fue un hito histórico a nivel mundial, porque se organizó todo el mundo. También es algo importante porque aquel año nació el primer bebé probeta, que todo el mundo se rasgaba las vestiduras, que iba a ser un monstruo, que no iba a tener no sé qué. Los avances médicos siempre fueron polémicos. Bueno, hoy en día todo el mundo asume que la fecundación in vitro es algo totalmente natural y que se puede aplicar. Pues bien, algo más cercano es que se inauguró el puente de Rande. Gracias a eso nos hemos podido poner aquí nada más que 1 hora en vez de 2 horas que nos llevaba antes. Pues volviendo a la casuística de los casi 500 niños estudiados, ya se identificaron 4, muchos tardíos, como es lógico, porque no estaba tan orientado al neonato, aún no se estaba participando, se estaba empezando, pero se empezó a estudiar a niños con sospecha. Y nuestra sorpresa es que el laboratorio se estrenó no con una fenilcetonuria, se estrenó con un jarabe de arce. Y de forma colateral se detectaron otras enfermedades no buscadas como la hiperglicemia no cetósica. Y bueno, es un niño que se vio favorecido porque de forma colateral, aunque no era objetivo esa enfermedad, se pudo detectar. Aquel año nacieron estas 2 personas que evidentemente se pudieron haber beneficiado porque una es Pilar Rubio, que estaba en Madrid y ya estaba establecido el cribado neonatal, y el otro, Carles Puyol, que en Barcelona también estaba instaurado. Aquel año la Liga la ganó el Madrid. Esto que viene a cuento, yo os lo diré al final. En el año 80, que es el otro gran hito, se pone en marcha el hipotiroidismo congénito mediante radioisótopos. Es una técnica que desde el punto de vista de operador es peligrosa porque trabajábamos con radiación, eran radioisótopos, teníamos que andar con dosimetrías, controlándonos, etcétera, con todo el riesgo que conllevaba. Y aquí tenéis a la doctora Bóveda, muy guapa ella, y muy joven, sigue estando joven. Ese año también fue otro gran hito a nivel gallego, puesto que estrenamos autonomía. Fue cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía. Vemos que vamos dando pasitos juntos, ¿no? Y ya llegamos a 20.000 niños analizados. Ese año también fue muy famoso por la movida guiguesa y que se hermanó mucho con la movida madrileña, y todos reconocéis a estos grupos que aún siguen por ahí, son de mi quinta, entonces ya veis que estamos un poco viejos, pero bueno, veis que en el año 80 con la incorporación del hipotiroidismo congénito, curiosamente está casi del mismo tamaño que la fenilcetonuria, porque es una enfermedad muy prevalente. 1 de cada 2.500 niños que nacen van a presentar un caso de hipotiroidismo congénito. Entonces, nada más empezar ese año, ya empezaron a aparecer casos. De hecho, el año que más aparecieron 17 casos en un año. Y la cistinuria, que es una enfermedad
que produce piedras en el riñón y que quienes la padecen realmente ofrecen un beneficio de cara al futuro, es también de las más prevalentes. Ahí ya empieza a tomar entidad y empieza a ser bastante grande. El jarabe de arce está más grande que la fenilcetonuria porque, como todas las enfermedades hereditarias, pues estudian a las familias y se fue tirando del hilo y se identificaron 11 familias diferentes. Hasta ese año ya había 17 bebés identificados con, la mayoría eran cistinurias, como habíamos dicho, los 3 jarabes de arce porque habíamos tirado de las familias, 2 hipotiroidismos congénitos, 2 fenilcetonurias, una galactosemia, una ecinemia metilmalónica y la hiperglicinemia no cetósica. Estos niños se beneficiaron de este tipo de cribado ya con hipotiroidismo congénito, que eran Pau Gasol en Cataluña y la vasca Almudena Cid, una gran gimnasta. La Liga también la ganó el Madrid. En el año 87 se pone en marcha la insuficiencia de biotinidasa. Hay un empeño de Daisy Castiñeiras, que lo tenéis ahí, jovencita, y es un año importante porque Federico Mayor Zaragoza, a quien hizo alusión el doctor Fraga previamente, lo nombra el secretario general de la UNESCO. Eso es un punto de inflexión importante porque hizo visibles las enfermedades minoritarias a nivel de la UNESCO. Entonces, hoy en día hay grandes hitos y todo el mundo ya habla de enfermedades minoritarias, desde mi punto de vista mal llamadas raras, porque el concepto rare en inglés se refiere a algo no frecuente, como puede ser, por ejemplo, un león albino. Entonces, se dice en inglés que es rare. Y la traducción directa, raro, en español tiene una connotación negativa, ¿no? Preferimos hablar de minoritarias, pero hay una serie de productos. También es cierto que Hacienda empezó a dar palos ya y cogió a la Lola Flores y ya le dijo, y lo sorprendente es que ella decía que no sabía que eso tenía tanto castigo. Lo cierto es que estuvimos iluminados por el nacimiento, la primera vez en el mundo que una supernova se ve desde que nace hasta que muere, la supernova 1987A, y esto nos hizo otro hito, más de 150.000 niños analizados, donde vemos que el hipotiroidismo es el gran predominante, junto con la cistinuria, dentro de las patologías. Ya llevamos hasta ese momento 47 casos de hipotiroidismo, 39 cistinurias, 12 fenilcetonurias, 11 jarabes, 6 galactosemias, 2 acidemias metilmalónicas, una hiperglicinemia no cetósica y una alcaptonuria. Estas 2 últimas no eran objetivo. Estos niños se beneficiaron, y uno de ellos, lo podéis interpretar porque tiene el uniforme del Celta, pues se benefició de nuestro propio cribado, que son Yago Aspas, Jorge Lorenzo y Gerard Piqué. Ese año la ganó el Madrid. ¿Qué pasó en el año 2000? En el año 2000 fue el gran cambio a nivel de laboratorio. José Ángel Cocho, aquí de cuerpo presente, puso en marcha una tecnología totalmente novedosa, que es la tecnología de masas en tándem. Aquí lo reconocéis más, porque con el bigote se disfraza un poquillo. Pero era un año donde se iba a acabar el mundo, el efecto 2000. Los aviones iban a caer, los ordenadores se iban a estropear todos, la electricidad se iba a desaparecer. Yo no sé si fue por el efecto 2000 o porque apareció Gran Hermano. Lo cierto es que estrenamos hospital. Hubo un cambio dramático, porque no solo la tecnología, sino con este hospital apareció la tecnología de masas en tándem, que simplemente os digo así por encima, que casi llegamos pasamos de los 400.000 niños ya estudiados. Y para que lo hagáis una idea, os decía antes que era cromatografía en papel, se veían como de forma cualitativa, ¿está elevado o no está? Esta tecnología permite cuantificar de un único disco pequeñito, de sabéis las muestras de papel que nos enviáis siempre, pues un solo disco de 8 milímetros da toda esta información que veis aquí. Con lo cual, el espectro de enfermedades detectables al mismo coste, porque es el mismo coste. O sea, tú metes el disquito y sacas todas estas enfermedades. Y puedes cuantificar, por ejemplo, aquí veis un caso de fenilcetonuria, pero veis que vemos la glicina, la alanina, la prolina, bueno, todos los aminoácidos. Podemos ver muchos ácidos orgánicos gracias a las acilcarnitinas. Entonces ahí está, por ejemplo, el caso de aciduria propónica, pero metilmalónica, glutárica, etcétera. Y defectos de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Todo esto es del mismo análisis. Es un análisis que dura solamente 2 minutos y medio, 3 minutos realmente. Y la puesta a punto fue costosa,
José Ángelo, que va a hablar de futuro, os podría contar muchísimo de esto, porque en España nadie la tenía implantada. Fuimos el primer centro español que instauró esta tecnología y uno de los primeros a nivel europeo. Entonces no había referentes, había que crearlos, había que trabajar prácticamente de cero. Y eso dio un cambio enorme. Todas estas enfermedades ya pueden ser detectadas. Todas. Para el mismo coste que para detectar fenilcetonuria, tirosinemia, etcétera, como es la MCAD, la SCAD, la VLCAD, las aciduras glutámica, propiónica, la isovalérica, la arginosuccínica, citrullinemias, LCHAD, etcétera. Todo este abanico, más de 21 enfermedades, son detectables. Y por el mismo coste, no hay que hacer nada más. Es decir, es el mismo coste que la fenilcetonuria. Se detectaron en total 309 niños y ya teníamos 150 hipotiroidismos, 88 cistinurias, 27 fenilcetonurias, 24 jarabes de arce, 9 galactosemias, 5 deficiencias de biotinasa, porque ya había empezado anteriormente, como se había expresado, y aparecen 4 acidemes metilmalónicas y 2 tirosinemias. Este año ganó el superrécord. Pero algo pasó porque cambiaron el arbitral y para rematarla el Celta gana el Intertoto. Entonces creo que fue redondo, fue un año redondo para todos, para vosotros, para nosotros y para el deporte, para los deportes gallegos. ¿Qué pasó en el año 2003? Ahí tenemos a Javier Iglesias, jovencito. Ponemos en marcha la fibrosis quística. Para poner en marcha la fibrosis quística, quiero poner un detalle. Casi todo el mundo recurre a las enfermedades a tratados antiguos, tratados de medicina de hace muchísimos años. Y eso es, perdón, es que estoy aquí en el medio, yo creo que estoy tapando a mucha gente. Pero bueno, quiero destacar que la primera persona históricamente que describió lo que era una fibrosis quística fue Juan Alonso y de los Ruices de Fontecha, que era profesor de medicina en la Universidad de Alcalá de Henares en el año 1606. En este tratado dice claramente, que se piensa que se detecta a los ahojados, es decir, los que tenían mal de ojo, porque al frotar en las sienes y luego llevárselo a la lengua notaba un sabor salado. Eso es un signo típico de la fibrosis quística, que es problemas en los canales del cloro y tiene una pérdida de sal en todas sus secreciones. Pues esto ya está descrito en el año 1606 y en español antiguo. Nosotros pedimos instaurar este cribado. Y nuestra sorpresa, después de tener fondos para hacer el piloto para demostrar que era efectivo y que lo podíamos hacer, es que la Agencia de Evaluación de Tecnologías de Galicia hace un informe hace un informe negativo diciendo que no, literalmente esto es lo que dice ese informe, que no presenta todos los criterios necesarios para la implementación de un cribado neonatal generalizado. Quiero deciros que, como sabéis, el Ministerio recientemente, hará unos 3 o 4 años, aprobó un listado de 7 enfermedades donde la fibrosis quística es obligatoria a todos los centros de cribado de España. Bueno, pues en el año 2004, Avaliate, después de nuestros resultados, dijeron que no. Tuvieron que desdecirse 6 años después. En los casos detectados, como veis, hipotiroidismo congénito y cistinuria hacen pequeños a todos los demás, por cual los elimino, para que os hagáis una idea de todos los demás. Veis que la fenilcetonuria y ya la fibrosis quística, que empieza ese año, ya empieza a haber casos. ¿Por qué? Porque después del hipotiroidismo congénito y de la cistinuria es la más prevalente, es la más frecuente. Me gustaría aquí hacer mención a Juan, que está aquí, el presidente de la Asociación Gallega de Fibrosis Quística, que ha sido invitado por Modesto, debe andar por ahí, y que es un placer también que lo conozcáis y que haya un buen contacto entre todas las asociaciones de pacientes, ¿no? Ellos también han luchado y peleado lo suyo. Hasta este momento han sido casi más de 450.000 niños estudiados. Ese año la Liga la ganó el Madrid. Bueno, tenemos el consuelo que el Deportivo y Celta jugaron las Champions. Y eso, bueno,
Quizás por eso al final le ganamos la partida a Valiaté y quedó instaurada la fibrosis quística. Bueno, ese soy yo. Los años no perdonan. Los años no perdonan. Y en el año 2004 intentamos lo mismo con las hemoglobinopatías, en concreto con la drepanocitosis, que también queríamos que era objetivo. Nuestra sorpresa, bueno, que ya no era tanta después de la experiencia con la fibrosis quística, es que Valiaté también dice que no hay que hacer cribado, y que dice que el cribado selectivo es con diferencia la mejor coste efectiva, que nada de hacer cribados generalizados. Bueno, os recuerdo que dentro de las 7 enfermedades que aprueba el Ministerio ha incluido la drepanocitosis, con lo cual a mí me hace cuestionar los estudios de Valiaté a esta altura. Ese año además ganó el Valencia, con lo cual, y no conseguimos las hemoglobinopatías. En este momento no cumplimos lo que dice el Ministerio. Somos el único centro de España que no hace hemoglobinopatías. En el año 2008 tenemos otro gran hito, que aquí el doctor Fraga es otorgado el premio Reina Sofía. Esto es un premio de mucho prestigio porque es un premio a toda una carrera profesional. Habíamos tenido un reconocimiento previo en el año 94 por Su Majestad la Reina Sofía y se acaba concediendo el premio en el año 2008. Para nosotros fue un motivo de orgullo porque fue un reconocimiento total a todos nuestros esfuerzos y vuestros. En el año 2017, aquí tenemos a la doctora Conce, tenemos otro gran hito importante para nosotros, que nos acreditamos en calidad. ¿Qué quiere decir esto? Somos el programa español más amplio, de cribado más amplio, que tiene la calidad acreditada. Para que os hagáis una idea, en el País Vasco acreditan solo la fenilalanina. Nosotros tenemos más de 40 parámetros acreditados. Y eso es un esfuerzo enorme de todo el personal que veis aquí, que normalmente no los veis. Hay una gente detrás en el laboratorio que hacen un día a día, un esfuerzo. Nosotros aquí venimos un poco en representación de ellos, pero realmente la gente que está ahí detrás es la gente que día a día está con vosotros y os está apoyando y os está ayudando. Ese año la Liga la ganó el Madrid. Bueno, hasta la fecha ya llevamos 731 bebés identificados con enfermedades importantes graves. 267 con enfermedades que tienen que ver con los aminoácidos, 45 con las acidemias, 45 con la beta-oxidación y 341 con otras patologías. El otra se refiere a que no son agrupables en esas, pero que son importantes, como veis. Nosotros desde el año 78 hasta el año 82, como veis, va aumentando, es la línea verde, va aumentando la cobertura. Actualmente no, ya desde los años 80 cubrimos al 100% de los recién nacidos que hay en Galicia. Como conclusiones, siguiendo las necesidades de los pacientes, el principio médico de beneficencia y el modelo básico de prevención de la enfermedad, tras 40 años hemos analizado 1 millón de muestras y ayudado a más de 1.300 bebés. Más de 700 bebés con enfermedades más graves y 500 condiciones que tampoco eran objetivo, pero que también se han beneficiado de forma indirecta. Hay una larga lista en estos momentos de condiciones tratables cuyo diagnóstico precoz ya ha demostrado ser beneficioso y esperando a ser incorporadas. Pero es que esa incorporación ya no depende de nosotros, depende de la autoridad sanitaria. Pero lo cierto es que ya están ahí. Hay tratamientos efectivos y de ellos hablará mi compañero José Ángel Cocho. De una manera más frívola quería llegar a unas conclusiones con el Real Madrid. Y es que si hacemos caso a los criterios epidemiológicos, los hechos, es decir, yo he observado esto y esto está asociado con esto, que es como trabaja Valiaté. Entonces, según eso, tendremos capacidad de incorporar nuevas enfermedades mientras el Real Madrid gane la Liga. Avanzaremos más deprisa y como referentes internacionales si Deportivo y Celta tienen excelentes resultados deportivos. Este lo tenemos un poco jorobado porque el Deportivo está en segunda. Y no tendremos ninguna posibilidad de mejora si la Liga la gana el Valencia. Dada la experiencia que tenemos. Bueno, en nombre de todo este personal, que es el personal de laboratorio, que es el que ha conseguido la acreditación ENAC, y de toda la unidad, que es referencia internacional, referencia europea y que al mismo tiempo referencia español, muchísimas gracias.
Bueno, pues esto ha sido la charla, muy amena, como pudisteis escuchar. Y ahora vamos a la charla que da un par de minutos el doctor Fraga. Adelante. Porque se nos morían niños en nuestra unidad neonatal con diagnóstico de galactosemia por sepsis, por Escherichia coli. Entonces fue lo que nos decidió a escoger la orina para la identificación de los errores congénitos del metabolismo. Y después un método de cuantificación que era pues un equipo que nos determinaba qué elemento. Y esto fue contracorriente, porque esta dinámica solo en España la llevaron 2 centros, en realidad 3. Y esto significó un avance enorme para el diagnóstico precoz, para evitar falsos positivos y para alcanzar un mejor diagnóstico en el laboratorio. Pero algo parecido pasó cuando incorporamos la cromatografía de masas en masas. Nadie en España consideraba que era beneficioso, cuando todo el mundo veía que aquello era el futuro. En nuestro propio complejo, pues tampoco lo sabía pro y contra a la cuestión. Y tuvimos que hacer un salto en el vacío, sin dinero y utilizando trucos para seguir avanzando, que incorporamos esta entidad. Y lo mismo pasa con lo que Cristóbal ha dicho con tanta claridad de lo que es el sentir oficial y el sentir progresivo de la ciencia, aunque a veces nos equivocamos, obviamente, ¿no? Pero la verdad es que lo que es positivo acaba siempre triunfando, ¿no? Y en esos pues, errores y positivos pues se llega a esto y se llegará pues a un futuro mucho mejor. Y esto es lo que parece ahora que nos va a hablar Cocho, pero no sabemos si él decidirá o será capaz de imaginar quién va a ganar la próxima liga. Por desgracia, para el plan que también presentó Cristóbal Colón, me parece que no va a ser el Madrid. Tendremos que atarnos los cordones de los zapatos para seguir caminando con buen pie. José Cocho. Bueno, esto fue corto, fue un par de minutos y ahora os dejo en manos de mi doctor, bueno, es endocrino, el doctor Olmos, con un tema que es importante, que es la transición de un adulto desde la unidad pediátrica pasando a la unidad de adultos de PKU y OTM. Esta charla la da mi endocrino, o sea, mi doctor endocrino, el doctor Olmos. Un aplauso fuerte para mi doctor. Un aplauso. Quiero agradecer a los organizadores de ASFEGA por darme la oportunidad de un año más estar aquí como representante de la parte de adultos de nuestra unidad, compartiendo en nuestra jornada. Y en esta ocasión vamos a hablar de los procesos de transición, es decir, cómo hacemos el paso del tratamiento en la unidad pediátrica a la unidad de adultos. La transición es un proceso que debe ser planificado y que debe ser organizado, de manera que pasamos de una forma de tratamiento que está orientada al niño a una parte de tratamiento que está orientada al adulto. Esto hay que hacerlo teniendo en cuenta las características de la persona
que va a tener que pasar de una forma a otra. Y lógicamente implica que esta persona tiene que haber adquirido una serie de habilidades, tanto desde el punto de vista emocional como también desde el punto de vista del manejo de su enfermedad para poder llevar una vida independiente. Es muy importante hacer un proceso de transición ordenado y organizado, como estamos diciendo, porque si este proceso no se hace de forma adecuada, corremos el riesgo de que la persona que hasta ese momento ha estado tratada con mucho mimo, con mucho cuidado, con un gran éxito, pueda perder una adherencia al tratamiento o incluso pueda dejar de asistir a las consultas, lo cual tiene graves consecuencias para su salud. El concepto de transición, desde el punto de vista médico, ha sido definido por la Sociedad Americana de Medicina del Adolescente como un movimiento intencional y planificado en el que adolescentes y adultos jóvenes con enfermedades crónicas van a pasar de un servicio de salud centrado en el niño a un servicio de salud centrado en el adulto. Y es muy importante que tengamos en cuenta en este concepto que tiene que ser intencional, es decir, no ocurre por casualidad y tiene que ser también organizado. El protagonista evidentemente va a ser el adolescente, va a ser la persona joven que va a pasar de una consulta a otra. Pero también tenemos que tener en cuenta a otros agentes que intervienen en este proceso, como es la familia, como es el pediatra, que hasta ese momento ha estado llevando todos los cuidados que han permitido que esa persona llegue hasta ese momento de su vida, el especialista de pacientes adultos y también todos los demás profesionales sanitarios, enfermeros, auxiliares, trabajadores de la salud mental, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, que puedan entrar en contacto con el paciente. Para que la transición se dé de manera adecuada, tenemos que tenerlos a todos en cuenta y evidentemente no es algo fácil. Hay una serie de barreras que tenemos que superar para que esta transición ocurra de una manera ordenada y de una manera exitosa y provechosa para el paciente, que es el principal protagonista. La primera barrera que nos podemos encontrar puede provenir del propio paciente. Tenemos que tener en cuenta que todas las personas en una situación de adolescencia van a tener una serie de rebeldías, van a tener una serie de necesidades de autoafirmación que tenemos que tener presentes. En algunas ocasiones, algunas enfermedades también provocan cierta discapacidad y esto lo tenemos que tener presente. Muchos médicos de adultos no están familiarizados con este tipo de situaciones y pueden no entender muy bien lo que ocurre y lógicamente se tienen que preparar para ello. El adolescente también puede tener una cierta ambivalencia. Por una parte, quieren que le traten como un adulto, pero por otra parte también saben que el cuidado que ha recibido en el ámbito pediátrico pues supone, bueno, una serie de mimos y una serie de cuestiones que en muchas ocasiones no es fácil que queramos abandonar. Puede también sentirse un poco temeroso ante el equipo de adultos que le resulta desconocido. Y por otra parte, ¿por qué no negarlo? La asunción de responsabilidades de la propia enfermedad en algunas ocasiones puede hacer que la persona se vea más cerca de la posibilidad de complicaciones o de otras situaciones que es difícil enfrentar. Una serie de responsabilidades que hasta ahora estaban en manos de otras personas, de sus padres. O sea que por una parte queremos, pero por otra parte puede ser que no queramos tanto. Otra barrera que nos podemos encontrar es la propia familia. La familia ha sido el principal proveedor de cuidados durante toda la vida de la persona desde la infancia, si el diagnóstico ha sido en la infancia. Y no puede ser excluida del nuevo entorno sanitario. Esto, claro, hay que tener presente, y muchas personas que estáis aquí lo habéis vivido, que el punto de referencia, los momentos difíciles y los momentos buenos que se han vivido con los hijos, pues se han vivido con el equipo pediátrico. Entonces, abandonar eso siempre puede resultar algo dificultoso. Y también, ¿por qué no decirlo? Puede haber una desconfianza acerca de si los médicos de adultos están o no están preparados para manejar la patología que padece su hijo, su familiar.
La asistencia, como decimos, en los servicios pediátricos en la mayoría de las ocasiones ocurre desde el nacimiento, desde edades muy tempranas. Es una relación muy estrecha, es una relación en la que se viven muchas situaciones, también emocionalmente comprometidas, y esto pues, puede hacer que muchas veces los pediatras tengan también dificultades para dejar marchar a sus pacientes que los han estado cuidando durante toda la vida. Todo esto es absolutamente comprensible. Y los médicos de adultos no siempre están familiarizados con los aspectos psicológicos y sociales típicos de la adolescencia. Los médicos de adultos estamos muy acostumbrados a tratar con personas adultas, sobre todo con personas mayores, que personas de la tercera edad, que es lo que predomina en nuestro sistema sanitario, sobre todo en los hospitales. A eso sí estamos muy bien acostumbrados, pero no siempre sabemos cómo manejar a un adolescente. Desde el punto de vista de lo que es la preparación científica para el manejo de los errores congénitos del metabolismo, nosotros, los médicos de adultos, de quienes aprendemos es de los pediatras. Aprendemos de los pediatras porque prácticamente todas las publicaciones, todo lo que hay sobre estas enfermedades vienen de publicaciones pediátricas. Y es verdad que gracias a todos estos cuidados, ahora llegan pacientes de edad adulta y empieza a haber experiencia y publicaciones en ese tema, pero la inmensa mayoría vienen del ámbito pediátrico. Para nosotros también, los médicos de adultos, a veces es un poco difícil compaginar el trabajo que tenemos, la gran carga de trabajo que tenemos con las personas mayores que tienen otro tipo de patologías, con la patología nueva para nosotros, que es la patología metabólica. Tenemos que tener en cuenta, y los que vienen por nuestras consultas lo veis y lo sabéis, que tenemos mucha carga de trabajo y no solamente los pacientes metabólicos. Y sin embargo, los pacientes metabólicos nos requieren de mucha dedicación en estudio y en asistencia. Y esto lo tenemos que hacer. Algunos médicos de adultos también tienen la tentación, cuando reciben los pacientes metabólicos desde las consultas de pediatría, de replantearse ciertas cosas, ¿no? Entonces vamos a probar nuevos tratamientos, vamos a probar nuevas estrategias y, bueno, yo creo que esto hay que tomarlo con un poco de calma y ya sabéis, los que habéis empezado a venir a estas consultas, que nosotros siempre somos muy prudentes y nunca introducimos ningún cambio sin haberlo pensado previamente, sin haber meditado claramente que eso es necesario. Pero algunas personas pueden tener esta tentación. La propia infraestructura hospitalaria es muy diferente. En el ámbito de las consultas de pediatría, tanto las instalaciones, como el ambiente, como la atención, pues es realmente un privilegio, como se da. Sin embargo, en el área de adultos, pues, bueno, la masificación y el tipo de pacientes que tenemos es diferente. Para nosotros es un reto tratar de establecer un ambiente que sea coordinado. Y a veces también, por la propia gestión de nuestras agendas, visitas que en la época pediátrica se podían hacer con mucha más frecuencia, ahora en la época de adultos no se puede hacer siempre con la misma frecuencia. Por supuesto que nosotros siempre intentamos que si alguien necesita algo, tenga una manera de contactar con nosotros. Siempre damos información de nuestros teléfonos, de nuestros correos electrónicos o incluso de cómo venir a una visita presencial si la situación lo requiere. Pero no siempre es fácil, esto lo tenemos que saber. ¿Cuál es el momento idóneo para realizar la transición? El momento idóneo no está establecido, porque va a depender de la situación de maduración de cada persona que tiene una enfermedad metabólica. Pero en general se recomienda que se haga en la adolescencia tardía, en torno a los 16 y 18 años. Esto, como digo, es un punto de referencia que establecen las sociedades científicas y un poco el consenso que hay entre los pediatras y los médicos de adultos, pero que hay que individualizarlo muchísimo. Yo no me atrevo a decir que nadie por cumplir 16 años o por cumplir 18 años obligatoriamente tenga que pasar a una consulta de adultos. Esto hay que verlo y hay que planificarlo. Hay que tener en cuenta el desarrollo psicosocial y emocional y sobre todo que esta persona tenga capacidad para tener cierta independencia y que su enfermedad esté estable.
Nunca se debe hacer un proceso de transición a un nuevo equipo médico, aunque todos formemos parte de la misma unidad, en un momento en que la enfermedad no esté adecuadamente controlada. Y también hay que saber que a veces es mejor no derivar. Hay algunas personas que por la gravedad de su enfermedad o por la gravedad de sus secuelas o por determinadas situaciones que puedan dificultar un adecuado seguimiento en una consulta de adultos, es mejor que queden en las consultas de pediatría. Que el proceso de transferencia pues, se difiera de una manera importante. Lo que sí es muy importante es que cualquier persona que va a tener un proceso de transferencia a una nueva consulta tenga una información suficiente acerca de la enfermedad, acerca del circuito, todas las personas que le van a llevar a partir de ese momento y que se realice, que toda esa información sea compartida por todo el equipo. Afortunadamente, en nuestra unidad, pues todo lo que son los folletos de información sobre la enfermedad, todo ese proceso lo hemos aprendido de los pediatras, lo hemos tomado de los pediatras, lo hemos adaptado a la vida adulta y hablamos un lenguaje común. Pero esto hay que transmitirlo a los pacientes. Algunos pacientes pueden necesitar que se le den folletos más formales, a otros les puede venir mejor el hacer una información un poquito más informal, la reciben mejor. Y por otra parte, el apoyo de las asociaciones de pacientes, también ayudando a todo este proceso de información, puede ser muy útil para la mayoría de las personas. Hay algunas cuestiones propias de la edad adulta, como pueden ser las salidas, como pueden ser qué hacer ante el consumo de tóxicos, la sexualidad, la descendencia, etcétera, etcétera, que hay que tratarlos y hay que tratarlos, ya se empiezan a tratar en las consultas de pediatría, pero nosotros en el momento de recibirlo tenemos que hacer mucha más incidencia. Y por supuesto, si alguien tiene algún problema emocional o algún tipo de dificultad psicológica, pues eso también hay que atenderlo. Y los equipos de salud mental de las áreas, pero también en algunas ocasiones el apoyo que tenemos con la salud mental a nivel de la propia unidad sería importante. Todo eso con el objetivo de que la persona realmente tenga una autonomía para, con la ayuda del equipo sanitario, llevar de una manera adecuada su enfermedad. Cuando hay algún tipo de discapacidad que impida que esta autonomía se lleve a cabo de forma adecuada, lógicamente todo el proceso y toda la información hay que hacerla con el tutor responsable del paciente. Para realizar la transferencia de manera adecuada hay que hacerlo, como hemos dicho, de manera con una planificación. Entonces hay que crear un plan de transición que se realiza de forma interna, pero que también hay que compartirlo con el paciente y con la familia, evaluarlo periódicamente, y cuando ya se ha realizado la coordinación adecuada con el equipo de adultos y hay un médico coordinador que va a llevar al paciente por el camino adecuado, es entonces cuando se debe plantear. Cuando hay un coordinador en el nuevo equipo es mucho más fácil que todo vaya bien, porque de esa manera las distintas consultas, las distintas situaciones que van a tener que llevarse a cabo en el propio hospital de referencia o bien en el área sanitaria o en atención primaria van a estar coordinadas. Y también el contacto con las asociaciones de pacientes, como nosotros también intentamos hacer, pues, por ejemplo, asistiendo a este tipo de jornadas y teniendo siempre esta colaboración. Cuando ya se va acercando el momento de la transición, es conveniente que el paciente vaya haciendo alguna visita en solitario. Y también sería conveniente que el paciente y su familia empiecen a conocer a los profesionales de adultos. También, una vez que ya se haya producido la transferencia, lógicamente se debe permitir que se tenga algún contacto con el servicio de origen, con el servicio de pediatría, para compartir cómo han ido las cosas, para compartir la información y de esta manera dar una mayor seguridad.
De esta manera, la transición debe empezar ya desde el momento del diagnóstico, pensar en ella, aunque realmente planificarla y llevarla a cabo va a ser en torno a la adolescencia para la mayoría de los pacientes. Va a hacer falta un soporte administrativo por parte del propio centro, un plan de formación e investigación en el que los médicos de adultos tenemos que compartir también la adquisición de conocimientos a partir de las reuniones con los pediatras, y debe haber una monitorización de cómo se está llevando a cabo todo este proceso, a través de cuestionarios, a través de indicadores, a través de sistemas que nos vayan diciendo si esto lo estamos haciendo correctamente, y el paciente, que es el receptor final del tratamiento, lo está percibiendo correctamente. Con respecto a nuestros propios datos, decir que desde noviembre de 2014, que fue cuando empezamos a recibir los primeros pacientes en la unidad metabólica, hasta la semana pasada, hemos recibido un total de 80 pacientes en la unidad de adultos, que son muchísimos. Y tenéis que tener en cuenta que nosotros no estábamos tratando muchos pacientes metabólicos, solamente algunas pocas glucogenosis, algunas pocas personas que nos llegaban ya a la edad adulta, pero para nosotros es un reto muy importante en estos menos de 4 años ponernos al día en el manejo de estas enfermedades y conocer a 80 pacientes nuevos. La mayoría son pacientes que tienen alteraciones en el metabolismo de la fenilalanina. De esos 80 pacientes, 23 fueron diagnosticados en la edad adulta. Algunos de ellos ya los hemos recibido nosotros directamente, pero otros los hemos recibido también de pediatría. Pues la típica situación en la que a raíz de un diagnóstico de un hijo se diagnostica un padre, una madre, que estaban siendo llevados por pediatría, y una vez que ya había una unidad de adultos que pudiera asumirlos, nos los transfirieron. Y el resto, 57 de nuestros pacientes, fueron diagnosticados en la infancia y se han transferido desde pediatría. Para nosotros el reto en el momento actual es organizar de una manera sistemática el proceso de transición, para que todo esto que os he contado, que debe ser de esta manera, sea una auténtica realidad también en nuestra unidad. En resumen, podemos decir que el proceso de transición se marca en que se debería hacer en torno a los 16-18 años, con el paciente estable en su enfermedad y teniendo también en cuenta el nivel de desarrollo del paciente, que se deben valorar detenidamente los casos antes de realizar la transición y compartirlos entre los dos equipos, desarrollar un plan de transición que sea flexible, individualizado, junto con el paciente y la familia, que se debe ofrecer información acerca de la propia enfermedad ya en el momento adulto y el plan de tratamiento. En el equipo de adultos tener un coordinador que sea el que empiece a llevar un poco este papel con el paciente, y también que se debe seguir fomentando la creación de dispositivos específicos para la atención de estas enfermedades, formación de equipos multidisciplinarios especializados. Esto es muy importante porque nosotros muchas de las cosas que hemos comentado las tenemos que ir haciendo poco a poco, porque no tenemos todos los recursos que nos gustaría para dedicarlos, pero sí que a partir de llevarlo a cabo y de asumir este reto para nosotros, seguimos reivindicando el poder conseguirlo y que todo esto se lleve a cabo de la mejor manera posible. Para eso también contamos con la asociación y con la ayuda de muchas gracias a todos. Bueno, pues ahí está la charla de 20 minutos de mi endocrino. Y a ver, esperad, a ver cuánto me falta, porque yo creo que lo voy a hacer en 2 tandas. Así que, pues, voy a dejaros
con la charla de la doctora Couce, que antes era la que me atendía a mí cuando estaba en la... Bueno, cuando me atendía, es una pediatra. Cuando yo estaba en la zona de pediatría, y bueno, ahora estoy pues estoy en la de adultos. Claro, esta sería la cuarta charla. Entonces me quedaría 5 más. Sí, voy a hacer la charla de la doctora Couce y luego cortamos porque es muchísimo. Bueno, esto lo voy a hacer en 2 partes. La primera parte son estas charlas. La segunda parte serán el resto de charlas que yo tengo guardadas aquí en un archivo y los pondré la próxima vez, el próximo día o como se diga. Bueno, os dejo ya con la charla de la doctora Couce, que antes pues me atendía a mí y ahora estoy con el grupo de adultos, así que pues nada, aquí os dejo, son 24 minutos y después pues ya luego ya os contaré más. Pues nada, os dejo con la doctora Couce del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Un aplauso. Mucha porque me rabia daros la espalda, pero es que si muevo esto... Ahora ya funciona el mando. Ah, está, claro. Vale. Mira, antes de empezar os quería decir de que, bueno, pues digamos, entre las pequeñas satisfacciones que vamos teniendo cada año, os contaba lo que habíamos tenido. Había dejado en el tintero porque es un niño que aún está en la UCI de pediatría, pero os puedo decir que habíamos tenido trasplante de médula en pacientes metabólicos, pero no trasplante hepático, un paciente con una enfermedad metabólica. Pues el lunes, la noche del lunes al martes, un niño nuestro con una enfermedad metabólica del metabolismo de los hidratos de carbono estaba esperando por un trasplante de hígado. Esa noche se trasplantó, iba todo muy bien. Cuando me llamaron por teléfono era precisamente para comentarme de que ya tomó su primer yogur, o sea que estamos todos esperanzados, digamos que es un pasito más. La verdad es que en el Hospital de Santiago se tiene mucha experiencia en el trasplante hepático, sobre todo en adultos, pero también alguna en niños. Este fue un niño, fue todo sin problemas y bueno, vamos, digamos, siguiendo el camino y adquiriendo cada vez un poquito más de experiencia. Enhorabuena. Las enfermedades metabólicas son una realidad sanitaria, pero también son una realidad social. A mí la palabra enfermedad rara puede sonar peyorativa, pero a mí me gusta, o sea, que se llame rara, se llame minoritaria, pero lo que tenemos que hacer es unión, y unión ante todos los estamentos para conseguir, porque la unión de verdad que hace la fuerza. Cada uno por separado, aunque no os lo creáis, vosotros tenéis mucho más poder ante las instituciones que nosotros.
Entonces, bueno, tenemos que estar juntos, ¿no? Porque juntos sumamos y juntos trataremos de ir pues más hacia adelante. Y deciros, esto lo que viene a representar es en esta diapositiva, es que es difícil ponernos de acuerdo, porque ni siquiera para lo que es el concepto de esto nos hemos puesto de acuerdo en todo el mundo, sino que, como veis, bueno, pues los americanos lo consideran de una manera bastante parecida. La Unión Europea, a la que pertenecemos, considera que sí son menos de 5 casos por cada 10.000 personas. Japón también lo considera diferente. O sea que ni siquiera en eso en el mundo nos damos puesto de acuerdo, aunque sea parecido. Pero claro, con la definición de la Unión Europea hay que tener presente que 200.000 gallegos padecen una enfermedad rara, una enfermedad minoritaria, como que queráis. Dentro de ellas, pues un 12% de las enfermedades raras pertenecen al grupo de las metabólicas. Que os quiero decir que todos unidos sí que se tiene mucho poder y que cada vez, la verdad, las propias instituciones se van dando cuenta y hasta celebran pues ese día que han escogido, un día especial como es el último día del mes de febrero. Aunque sean diferentes, porque no es lo mismo una enfermedad metabólica hereditaria de otra enfermedad rara, sí que tienen unas características que son comunes y es en lo que debemos de estar unidos, que son enfermedades crónicas donde lógicamente se necesitan especialistas dedicados a ellos que las conozcan, vosotros os dais cuenta, se necesita que las conozcamos, que la mayoría de ellas son origen genético, como son las enfermedades metabólicas, y luego que son discapacitantes. La calidad de vida de los pacientes a veces está comprometida, hay un nivel elevado de dolor, de sufrimiento por parte del paciente y de la familia, por eso todos juntos sí que las superaremos pues mucho mejor. Además, un mayor porcentaje de ellas afectan a los niños. Y entonces a veces el tratamiento es complicado y en ocasiones es muy caro. Y luego, como son pocas, pues era un poco lo que decía Cristóbal para el diagnóstico precoz. Se aplica el tratamiento. Es que no hay evidencia. Bueno, no hay evidencia porque cuesta. No es lo mismo que, por ejemplo, pues un tratamiento de un antibiótico para una enfermedad infecciosa. Enseguida adquieres la evidencia porque se pone a muchos pacientes. En esto, como de una en concreto, es más difícil porque son pocos casos, cuesta más alcanzar esa evidencia. Entonces, a veces tampoco se tiene tanto conocimiento científico de la enfermedad y entonces, dependiendo de la comunidad en donde se esté, pues puede haber desigualdades en el acceso al tratamiento, o sea que se necesitan unas medidas de actuación comunes para todos nosotros. Y en este sentido, las enfermedades metabólicas hereditarias representan un reto sanitario en donde debemos de involucrarnos todos, administración, asociaciones de afectados y familias, nosotros mismos, los profesionales, las farmacéuticas y la sociedad en general. Y en donde debemos de actuar pues en todos estos ámbitos, en lo que es la prevención, la asistencia, formación, docencia e investigación. En cuanto a la prevención, por supuesto tenemos el cribado neonatal, que ya no voy a hablar de él porque se ha hablado mucho, y la importancia del cribado, ¿no? Y en este sentido, de verdad que hemos sido este aparatito que nos han enseñado del espectrómetro de masas en tándem, que incorporamos en nuestro hospital en el año 2000 y que José María Fraga tuvo ahí una visión fantástica, porque hemos sido los primeros de España y de los primeros del mundo. Y entonces eso nos permitió que también, no solamente en el laboratorio, sino a nivel clínico, adquiriéramos una experiencia que no tenían en otras comunidades, donde han ido más tarde y donde todavía pues, nos consultan por varios casos, lógicamente, no porque ellos sean peores, sino que han empezado mucho más tarde y la experiencia pues la tienen menor. Nada, esto es un ejemplo de nuestros pacientes con aciduria glutárica, de la importancia de la detección precoz ante una aciduria orgánica, donde pongo mucho esta diapositiva de detección de cribado, donde influyó el cribado frente a uno tardío en un paciente con aciduria glutárica.
También nos permite el hacer consejo genético. Si se van a tener más hijos, qué consejo debemos de dar a las familias, dependiendo de la gravedad de la enfermedad que tenga, cómo se debe de actuar. Es muy importante para todo eso. Pero sobre todo es en la asistencia, ¿no? En la asistencia, en el diagnóstico, porque conforme vamos avanzando entendemos mejor por qué suceden las cosas. Y eso es muy importante para nosotros para aprender a tratarlas mejor. Por ejemplo, con el metabolismo de la oxidación de los ácidos grasos, ¿no? Que de los ácidos grasos sabemos que se utilizan en nuestro organismo para obtener energía. Y entonces, si falla esa oxidación, o sea, en situaciones, por ejemplo, de estrés, lo que pasa con casi todas las enfermedades metabólicas, ¿no? Que hay una situación de ayunas, de infección, de que el niño no come, pues en este caso que se agotan los depósitos de glucógeno, entonces recurrimos a las grasas para obtener energía, ¿no? Que esa nos vale para nuestro músculo esquelético, para el músculo cardíaco, para el cerebro y, claro, si eso falla, si no se pueden oxidar esas grasas, no podemos obtener esa energía que es tan importante y de manera particular para el músculo esquelético y cardíaco. Y entonces es cuando se producen todas estas situaciones que nos ayudan a entender más por qué los niños, por ejemplo, un paciente con déficit de la beta-oxidación de los ácidos grasos de cadena larga, pues tiene esa debilidad muscular que nos hace sus episodios de radomiólisis. O sea, el poder comprender avanzando nos permite cada vez comprender mejor por qué se producen las situaciones y tener más conocimiento de la historia natural de la enfermedad. Pero además, las enfermedades metabólicas hereditarias, la mayoría de ellas se debe a que se altera un solo gen. O sea, son de base monogénica, decimos, aunque hay varias, veréis después que se deben a varios genes. Y es el conocimiento de estas enfermedades de base monogénica lo que nos llevó al conocimiento del genoma humano. Sin embargo, hay otras en donde intervienen varios genes y, por ejemplo, en las hiperfenilalaniniemias, todos decíamos se debe a un gen desde hace muchísimos años. Pues fijaros, desde hace 3 o 4 años se ha visto que hay hiperfenilalaniniemias que nosotros no tenemos ninguna en nuestro centro hospitalario de momento, que se comportan de forma diferente, donde la fenilalanina no está tan elevada, pero sí tiene más afectación neurológica y se debe también a la afectación de otro gen. O sea, fijaros cómo vamos avanzando cuando ya esta enfermedad que teníamos desde hace varios años, tantos años, que ya creíamos que lo controlábamos todo, pues no. Y luego, por ejemplo, bueno, pues con otras, como veis ahí, que intervienen numerosos genes. Entonces, el momento, lo que tratamos es que en estas enfermedades que no se diagnostican tan fácil, porque hay algunas que, por ejemplo, la fenilcetonuria, que es muy fácil detectarlas, pero hay otras en que son casi todas iguales. Si no le das puesto el apellido, no es tan fácil, y entonces la genética ha avanzado mucho y lo que tratamos es conseguir que se diagnostiquen de forma que no sea muy caro para el sistema y al mismo tiempo rápidamente, y de ello nos va a hablar después Sofía Gouveia. Por ejemplo, unas enfermedades metabólicas hereditarias como son los defectos de la glicosilación, en estos momentos hay más de 70. Había una temporada en que casi cada semana aparecía un nuevo defecto desde que se empezó a avanzar en ellos. Bien, si vamos uno a uno nunca vamos a llegar al diagnóstico. Cuando lleguemos ya, pues el objetivo es analizarlos todos a la vez y que nos lo digan. Y eso se consiguió gracias sobre todo a las técnicas, a las tecnologías de secuenciación masiva. ¿Qué pasa? Que así ve todos a la vez y reduce el tiempo. Pero claro, no todo es positivo, porque tiene muchos datos que no siempre 2 por 2 son 4 en genética, digamos. Hay variantes que no se sabe el significado, hay que saber manejar esa información y por eso el genetista siempre depende del clínico, nunca debe de actuar por separado, porque así no iríamos bien y tiene que ser conjuntamente. Se identifican en cada panel, que abarca una serie de enfermedades,
sobre 500 a 1000 variantes. Es como la búsqueda de Wallis, ¿no? Que decimos, a ver cuál es la que de verdad produce esa enfermedad, y muchas veces lo que estamos detectando son variantes que el genetista dice, identifique esta variante, pero esta variante a lo mejor no es patógena y no es la responsable. Por eso debe de ser todo seguido. Y la Unión Europea dice que antes del 2020 todos los genes que causan las enfermedades raras deben estar identificados. Bien, no se va a cumplir. Hemos avanzado mucho, pero esto que propuso la Unión Europea, la realidad es que no se va a cumplir. También con respecto al tratamiento, y es que en los últimos 10 años, lógicamente, nos queda mucho camino por recorrer, pero hemos avanzado mucho en el tratamiento, sobre todo el tratamiento precoz, que es el que importa, porque si no llegamos a tiempo, pues a veces ya poco podemos hacer, ¿no? Para ello, lógicamente, siempre tener presente que se necesita un diagnóstico precoz. Y el avance en el tratamiento se produjo sobre todo con la designación de medicamentos huérfanos que propusieron en el año 2000, porque son medicamentos a donde la Unión Europea propuso eso para que las farmacéuticas o la gente que se dedicara a investigar sobre ello tuviera una serie de beneficios, porque lógicamente frente a una vacuna es apetecible investigar, porque luego la aplicas a mucha población, pero frente a una enfermedad de estas, después lo aplicas a muy poco y tienes que gastar mucho dinero. Entonces, una serie de beneficios para que le interesase investigar sobre ello, y en ese sentido, bueno, pues cada vez se va avanzando más, y además de lo que se está investigando, sobre el 20% son fármacos destinados a las enfermedades metabólicas hereditarias, o sea que en ese sentido pues está muy bien. Ellos dicen que antes del 2020 se deben de generar más de 200 nuevas terapias para enfermedades raras. La verdad es que en este aspecto sí que estamos avanzando. Y es que tenemos cada vez más tratamientos nuevos, por ejemplo ahora con enfermedades del ciclo de la urea. No me doy cuenta ahora de si hay pacientes. Bueno, pues ahora empieza un ensayo clínico con una nueva molécula que se administra más rápidamente, que es más cómoda, es decir, cada vez vamos avanzando más. El tratamiento enzimático sustitutivo, en donde, sobre todo para enfermedades lisosomales, son tratamientos que algunos tienen un coste de $500.000 al año, todos los años. Fijaros qué coste tienen, y cada vez los hay para más enfermedades. Quiero decir de que la sanidad, lógicamente una buena sanidad, bueno, pues cuesta un dinero. Y cada vez estamos más con lo de la terapia génica, ¿no? La terapia génica que la administramos normalmente a través de un vector en estos momentos, y lo que estamos empleando más son los virus adeno-asociados y los lentivirus. Deciros que en estos momentos nosotros, la verdad, tenemos 4 ensayos en nuestra unidad de terapia génica, en fase 1-2 para enfermedades en las que van saliendo. Esto es un aspecto muy positivo, porque significa, no cabe duda de que el futuro, pienso que la terapia génica va a tener un gran papel. Lo que pasa es que cada vez se avanza más prisa, a todos nos gustaría que fuese más rápido. Todavía pienso, y no es el momento, pero que hay que mejorar ese vector, o sea que todavía queda recorrido en ese aspecto, pero está avanzando. Os puedo decir que seguramente una niña mayor con un defecto del ciclo de la urea, que tenía varias descompensaciones, bueno, está tomando una dieta que, claro, de verdad que es asombroso. ¿Cuánto tiempo? Confiemos en que sea de por vida, pero habrá que esperar a ver, ¿no? También, lógicamente, es muy importante siempre la medicina personalizada, dependiendo de qué genética tengas y qué tipo de mutación tengas, poder actuar ahí. Eso también supone un gran avance. Y es que lo que aconsejan es ir siempre a las 4 P's de la medicina. Medicina personalizada, preventiva, y me quedaría sobre todo con esto, participativa, donde el paciente y la familia tiene que estar muy informado y ser parte activa en la toma de decisiones. Por supuesto, es muy importante la terapéutica integral, teniendo en cuenta el entorno sociofamiliar, los cuidadores,
tener presente ahí, porque nunca se sabe lo que se va a conseguir, el apoyo psicológico, que nos gustaría tenerlo mejor y por ello estamos luchando. En fin, también los que necesitan rehabilitación o cuidados paliativos, el tenerlo presente. Para todo ello y para mejorar es necesario que haya registros, para saber en qué situación estamos, qué es lo que estamos, darnos más cuenta al ver todo de qué es lo que estamos haciendo mal, pero registros a nivel de Europa. Otro aspecto muy importante en las enfermedades raras, lógicamente, es la formación, la docencia. Se decía que si el médico de familia o el pediatra no tienen buena información, sobre todo en estos casos que se diagnostican con el tiempo a través de la clínica, no lo van a derivar al centro adecuado. Por eso es importante, muy importante, el hacer la formación. En este sentido, nosotros estamos ahora con un máster propio en la USC de enfermedades metabólicas hereditarias, en donde, bueno, empieza ahora la segunda edición. Tuvo muy buena acogida en España porque está y por los profesionales. Y también es muy importante estos talleres, la participación activa de pacientes y familias, y en esto, bueno, María José Camba siempre ahí al frente, las fotos que ya conocéis, ¿verdad? Y otra pata muy importante debe ser la investigación. La frontera entre la investigación y la asistencia en estas enfermedades minoritarias a veces pues es difícil, pero no cabe duda de que hay que ir ahí, de que vosotros animáis mucho. Yo me gusta poner esta diapositiva sobre una enfermedad peroxisomal, sobre el que se hizo esta película de Aceite de Lorenzo, que no sé si lo conocéis, en castellano la pasaron por El aceite de la vida, como una familia con un niño que trata de impulsar a los bioquímicos para que consigan un nuevo medicamento para su hijo. Lógicamente, para todo ello necesitamos un equipo para tratar a todos estos pacientes, multidisciplinar, y donde tenemos que ir de la mano. Ya dudé mucho en poner esto o no, pero ya es conocido, o sea, en el año 2000, cuando un chico de Estados Unidos se empezaba con la terapia génica y este paciente falleció, no se le administró el vector adecuado. Desde entonces, afortunadamente, pasó mucho tiempo, esto ya está en ensayo, ya se ha tratado, 2 de nuestro hospital, en un ensayo que llevamos nosotros, que controlamos a nivel de España, un paciente nuestro y otro paciente procedente de Barcelona, y los 2 fenomenal. Pero seguimos avanzando y, lógicamente, para estos estudios, estos ensayos, sobre todo los ensayos clínicos, pues necesitamos la colaboración de otros profesionales. Esto es para colocarle un catéter a nivel del ventrículo para administrarle la medicación. O también lo que os decía antes, ¿no?, que estamos en fase de patente para un tratamiento enzimático que se ha conseguido encapsular mejor, y así pensamos que atraviesa mejor territorios que de otra forma poco vascularizados, y también la barrera hematoencefálica, que de otra forma pues no podría. Pero las enfermedades metabólicas son también un reto social. Supone, no cabe duda, un impacto personal, un impacto social y un impacto familiar. Y hay que tener en cuenta y siempre estimular en el sentido de que este paciente tiene una discapacidad, pero tiene 1000 capacidades que tenemos que proporcionar y que tenemos que ayudarle a que los promocione. Es fundamental el valorar la necesidad de apoyo. No cabe duda que a veces son, incluso si la familia no está unida, más frecuentes las separaciones entre parejas de hijos con estas enfermedades, porque es muy difícil, tienes muchas más discusiones, mucha más ansiedad, estrés por el problema. Hay que estar unidos y en ese aspecto ayudar. Hay que intentar que se sientan escuchados, ser apoyados e informados, y lógicamente tener el apoyo de la sociedad. En esto también juega un papel muy importante también ahora la información en Internet, que a veces la que se recoge no es la idónea porque se va mucho más a prisa, pero que está ahí, tenemos que ser conscientes de ellos. Y luego un papel que considero básico en todo, pero sobre todo en estas enfermedades crónicas, el que hacéis vosotros, las organizaciones de enfermos. El papel de Orfanet, que ayuda a algunos que se sientan ahí aislados a poder mirar
de su enfermedad y, como digo, vosotros, ¿no? La voz de los afectados, por supuesto también con Asperger. Hay que ponderar a las asociaciones de familias y afectados, y en ese sentido me gustó mucho viendo de FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras, donde en su decálogo de ideas pues dice de promover la creación, propulsan el promover la creación de una ley general de derechos de las personas con enfermedad crónica que aporte soluciones integrales y considera a las personas con enfermedades raras como un colectivo de especial vulnerabilidad, y promover su inclusión educativa y también favorecer su inclusión laboral. Todo ello es muy importante y se debe de apoyar. Por tanto, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues vamos lógicamente a que se sigan creando unidades de referencia. Deciros que ahora, por ejemplo, a nivel de Andalucía, también han designado un nuevo centro de referencia a nivel nacional. Eso es muy positivo, porque así se identifican esos centros, es a dónde van. Hay que promover las asociaciones, como digo, prevenir con el cribado neonatal, el consejo genético, nuevos tratamientos, lógicamente investigar e innovar y tratar de conseguir que la administración se sensibilice un poco. Nosotros, mientras tanto, continuar con nuestro plan de calidad y seguridad, lo que os decía antes, ¿no?, del laboratorio de metabolopatías, nosotros mismos, que ya se dijo mucho y no voy a repetir, pero bueno, que nos sentimos un poco orgullosos de ellos, ¿no? Y el objetivo es que el conocimiento viaja, no el paciente, con esto del Centro Experto Europeo. Y de hecho ahora pues estamos cada vez promoviendo más ideas en común, cada uno se encarga de su parcela. Bueno, pues nosotros tenemos una tarea muy grande aquí y nada más tratar de conseguir, y fijaros cómo seguimos con la misma foto todos, porque significa bastante. Nada más, gracias. Bueno, y esto es todo de momento en mi mundo PKU. Bueno, no sé qué quería contaros, de verdad. Bueno, esta es la primera parte de las charlas. No voy a extenderme más, simplemente que la segunda parte ya será pues otro día. Bueno, ¿qué más contaros? Pues que nada, que un saludo a todos, gracias por siempre estar ahí. Esto ha sido todo. Próximamente subiré otra grabación con la segunda parte de las charlas que hemos tenido en la convivencia PKU y OTM en Nigrán, en Pontevedra, donde allí, aparte de las charlas, porque yo no voy a poner más que las charlas, también hubo talleres de cocina, donde una dietista del Hospital de Santiago pues hizo alguna receta. También estuvieron las de Nutricia para, bueno, pues para, ¿cómo se dice? A ver. Bueno, que con las fórmulas, o bueno, con los batidos que son fórmulas al fin y al cabo, pues hay alguna gente que les parece muy fuerte el sabor así solo, y ellas pues nos dieron una solución más suave de tomar una fórmula que es un batido que yo he visto allí.
Y bueno, así lo mezclaron con un zumo, con un zumo de piña o bueno, no sé, pero estaba rico. Pero claro, yo a la hora de probarlo en casa, pues no me era tan rico, no lo sé hacer o simplemente pues a mí me parece mucho más fuerte de lo que yo estoy tomando. Que yo lo que estoy tomando es otro tipo de fórmula, o sea, estoy tomando una leche en polvo, bueno, yo digo leche, pero porque por su color, no es por otra cosa. Es una fórmula en polvo, vitaminas o como lo llamen, que está mucho más bueno y que para mí no me parece muy fuerte. Y para mí es suave. Y claro, por eso, no sé, otras fórmulas, pues a mí o sea, no me saben tan, tan livianos como la fórmula que estoy tomando yo, que es el Fenilfree 2HP, fórmula mejorada, porque antes, pues digamos que tenía otro sabor distinto y luego lo mejoraron aún más con el sabor a vainilla que sabe esta fórmula en polvo y la verdad es que está muy bueno. A ver, a mí sinceramente los batidos estos que están saliendo, los que yo conozco pues de momento y los que he probado me saben bastante fuertes. O sea, no es que lo diga, a ver, que pueden saber ricos, sí, saben ricos, pero saben muy fuertes. O sea, a mi gusto no es muy que digamos, no es lo que bueno, esto ya hablaré en otro programa, porque sé que hay mucha gente que le encantan los batidos. Yo he probado batidos bueno, para bajar los aminoácidos, bueno, el aminoácido que tal. Y no sé, para mí los batidos que hay ahora son muy fuertes para mí. Sé que hay algunos que no he probado y que la dietista no me recomienda, dado que como yo tengo muy pocas calorías, pues no me lo recomienda porque esos batidos no tienen calorías. Y lo único que tiene calorías es mi fórmula y la fórmula que tiene otro nombre y que aparte le han quitado, han sacado esos sobres de ahí del mercado y al final quedan lo que son los botes. Y entonces, claro, yo digo, jolín, pues para que haya botes solamente prefiero seguir con el Fenilfree que estoy tomando y a tomar por saco. Bueno, pues nada. Aparte de eso, también, bueno, hubo los talleres de cocina y creo que poco más. Hubo estas charlas, los talleres de cocina, luego al día siguiente, no, es que son estas charlas las que tengo aquí. Luego al día siguiente no he grabado audios, pero estábamos en reunión de los jóvenes ahí, PKUs y OTMs, para organizar una excursión este año, bueno, una excursión, un campamento, o
otras convivencias que puedan surgir o así. Y bueno, no sé qué más deciros, que en esa convivencia pues lo he pasado muy bien. Nuestra comida estuvo bastante rica y bueno, ya os contaré más porque ahora no tengo mucho espacio, que digamos. Bueno, no tengo tiempo porque es muy tarde ahora mismo, tengo que hacer más cosas en casa y ya llevo más o menos 1 hora y 25. Así que pues nada, os dejo y más tarde grabaré una segunda parte con el resto de charlas que tengo guardadas por aquí. Y nada, pues un saludo a todos, gracias por escucharme, por escuchar mis audios, por escuchar esta radio que es Mi Mundo PKU. Y gracias siempre por seguirme, por la confianza que hayáis puesto en mí. Y un saludo a todos y hasta pronto. Un saludo y chao.